Ahí estamos. Dispuestos a comenzar una nueva zona mixta y yo tengo la Biblia abierta en el capítulo que nos ha invitado a repasar nuestro orador de hoy, Mariano, en el texto de Romanos 11, Romanos 13, versículos 11 al 12. Y estaba leyendo yo, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Una invitación, ¿verdad?, a vivir esta mañana de sábado desde una perspectiva energética, desde una perspectiva luminosa, ¿no? Pensaba yo, a la espera de que se vaya conectando ya Mariano y podamos charlar con él y podamos interactuar con él, que sin querer yo creo que está planteando un tema que en estos momentos de pandemia, de fatiga pandémica y de lo que ahora se ha dado en llamar coronafobia, en momentos de salud mental bastante complicados, yo creo que a veces hasta resulta políticamente incorrecto hacer una lectura como la que acaba de hacernos él de la isla de la felicidad, del reino de la felicidad y de invitarnos además a nosotros a buscar, como la familia Wills, un mundo más feliz. Bueno, no sé, en una primera así ronda de sensaciones, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Yo he tomado un montón de notas una vez más y le quiero hacer unas cuantas apreciaciones a Mariano con respecto a lo que nos ha contado, pero yo creo que la perspectiva que nos ha presentado esta mañana es tremendamente útil, tremendamente actual y con muchas posibles aplicaciones. Pero aún así, ¿verdad? No sé si en algún caso incluso podrá resultar un poco chocante, ¿no? Hablar de felicidad y de buscar la felicidad para aquellos que están a nuestro alrededor en momentos como estos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué primera sensación os produce la charla que nos ha dado este sermón Mariano en esta mañana? ¿Quién se atreve a comenzar en una primera valoración? Bueno, por ejemplo yo, si os parece bien. Adelante. Bueno, yo creo que la reflexión de esta mañana va también muy ligada a la escuela sabática. Nos están hablando de esa felicidad, como esta mañana en la escuela sabática estábamos hablando de un descanso, en un mundo agitado, en un mundo turbio, en un mundo cada vez más complicado, y se nos invita a un cambio de paradigma, se nos invita a una relación con ese Jesús, que es el que nos da esa felicidad y, como decíamos esta mañana también, es el que nos da ese descanso. Es decir, no dejar que lo que vemos, que lo que nos rodea, nos marque la agenda tanto a nivel personal como a nivel anímico, y que tengamos los ojos puestos más allá. Yo a Mariano, ahora lo voy a comentar, pero cuando se conecte le voy a decir una cosa, que su mensaje es muy revolucionario y que yo resumiría su sermón en una sola frase: la revolución es Jesús. Es verdad que ahora vivimos épocas muy convulsas en lo político, extremas izquierdas, extremas derechas, izquierdas, derechas, corrupción, y resulta que, como decía el caso que comentaba en el sermón, este hombre que andaba buscando en todos los sitios y al final lo encuentra en el llamado de Mateo, ¿no? Pues yo creo que también lo tenemos ahí. La revolución es Cristo. Digamos, todo lo noble que hoy se puede defender es perfectamente defendible y asumible desde una posición cristiana. Y además, no solamente para los temas temporales, sino con una extensión hacia la eternidad. Por eso a mí el tema me gusta, soy súper fan de Mariano, porque tiene esta visión en sus sermones, no solamente de hacernos despertar un poco, sino también de querer ponernos a trabajar. Y me gusta. Exacto. Suma algo que acabas de decir. La revolución es Jesús y yo le pondría, en verdad, una acotación. Y esa revolución empieza por ti. Algo tienes que hacer al respecto, efectivamente, para que realmente esa revolución se materialice, porque nos lleva por ahí, ¿eh? ¿Qué formas o cómo vas a formar tu parte de esa historia? La revolución es Jesús, claramente, y empieza por ti. Algo tendrás que hacer también para que eso se pueda hacer de alguna manera. ¿Alguna apreciación más para
comenzar, ¿qué primera reflexión se te ocurre, Jorge, con respecto a lo que acabamos de escuchar? Y luego, cuando llegue él, se lo iremos planteando. Y estás muteado también, te veo, para poder escucharte. Gracias, Esther. No, estaba pensando mientras estaba hablando ahora lo que dijo José Antonio en base a lo que hemos escuchado ahora en la reflexión de Mariano. Una vez un compañero, un amigo, en época de universidad, hablando yo con todo el vigor y la fuerza y la pasión de un adventista, me dice, pero, ¿sabes? Todo está muy bien. Yo estudié en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Me dice, él era un chico que nació en una provincia allá, que es de Jujuy. Ellos tienen una forma muy particular de hablar, muy peculiar, muy simpática, los jujeños. Me dice, todo está muy bien en lo que me decís, pero a mí lo que me llama la atención es que de las tres grandes religiones que yo veo en el mundo hoy, que predominan claramente, y yo ahora corrijo, porque la vez pasada Pablo Armero dijo no podemos hablar de cristianismo, sino de cristiandad, y tiene razón. Pero él dice el cristianismo, el judaísmo y el islamismo son las tres religiones que han sometido al mundo al odio, a la guerra y a la muerte. Y tiene razón. Mariano mencionaba las dos grandes guerras en Europa, y en contraste con esta isla y estos hombres y mujeres que tenían esa costumbre de canibalismo, ¿no es cierto? Sin embargo, la Europa occidental civilizada hoy se debate al filo de la cornisa nuevamente en una guerra cainita. Entonces, habláis de revolución, ¿no? Revolución, a veces la revolución más no para el espectro progresista de la sociedad, sino para cierto espectro un poco más conservador, es una mala palabra, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente el contexto que está diciendo, es decir, la revolución implica un cambio total y profundo desde el fondo. Muchos utilizaron la palabra revolución y la idea de revolución, pero en realidad no lograron nada. El único que efectivamente, y en eso yo estoy de acuerdo, Mariano mencionaba en su sermón, logró un cambio efectivo en todo aquel que ha querido, ha sido Cristo Jesús. Y nada, él habló de ese mandamiento supremo, que os améis los unos a los otros. Y sin embargo, nuestra sociedad, vuelvo a repetir, no solo en ir y disponer de la vida, sino en otras actitudes más, muestra un aspecto cainita totalmente apartado. ¿Qué yo puedo hacer para cambiar? Es muy pertinente tu pregunta. Primero, yo no puedo pretender decir, a ver qué hacemos o qué van a hacer. No, ¿qué yo puedo hacer para cambiar esa deriva en mi vida personal y en mi entorno inmediato, ¿no? Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, etcétera. Muy buena pregunta, me la estoy haciendo. ¿Qué se te ocurre, Juanfra? ¿Qué primera valoración harías? Pues yo, mira, estaba escuchando a Mariana, ponía por aquí algunos conceptos aquí en la hoja que tengo aquí delante. Ahora escuchando a vosotros también pongo algunos, y estaba yo pensando, digo, bueno, aquí estamos cuatro personas que vivimos la misma realidad, las mismas creencias, y ponemos el acento en según qué cosa. Ahora además se une Mariano, que también nos ha puesto delante el tema para que podamos aquí confluir y a ver hasta dónde llegamos. Hay algo que a mí me gusta del programa que hacemos, y si los que se metan en la descripción del canal, decimos que somos buscadores. Ahí por ahí, ¿no? Si leéis abajo en los que estáis en YouTube, pone somos apasionados de Jesús, los que aquí nos juntamos, pero si vais a otra descripción del canal está puesto que somos buscadores. Y a mí me gusta esa definición, porque entronca con lo que aquí estamos diciendo. Y yo me considero un buscador, y creo que aquí todos buscamos. Poníamos encima de la mesa hace un ratito lo de la búsqueda de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Porque a los cristianos, que parece que vivimos al margen de la realidad de este mundo, los cristianos comprometidos con su creencia somos algo raro. Te presentas por ahí donde sea, en el trabajo, no sé, en otros ambientes, y si dices que eres cristiano te miran así como diciendo, y enseguida buscan la distancia de seguridad, ¿no? Ponen entre ti, a ver por dónde me sale este hombre.
Sin embargo, para ser relevantes, ¿qué nos une al resto de la humanidad? Y es que todos buscamos, todos. Da igual la civilización, da igual la época de la historia, da igual la latitud donde te encuentres. Algo que nos une a todos es que todos buscamos esa felicidad. El tema es en el cómo lo hacemos. Y bueno, Mariano ha puesto encima de la mesa una manera y ha ido al punto para ver cómo podemos acercarnos lo máximo posible a este objetivo que yo creo que todos tenemos. Pues le vamos a dar ya la bienvenida a nuestra zona mixta, a nuestro hermano, a Mariano. Encantada de recibirte una mañana más. ¿Cómo estás, hermano? Grande veros. Un placer. Bueno, yo empezaría, estábamos comentando un poco nuestras primeras apreciaciones, nuestras primeras sensaciones con respecto a lo que nos has contado en esta mañana y vamos ahora a compartirlo todo. Pero yo empezaría quizá reuniéndolo todo, pues comentando algo, ¿no? Y es la pertinencia, además del mensaje que nos has comentado. Y con algo que dijiste al principio que me llamó la atención y que me parece una idea muy bonita, me parece algo precioso. Tú nos hablabas de esta pareja del matrimonio Wills y decías que ellos eran gente que tenían, qué bonita idea, la ilusión de hacer de este mundo un lugar maravilloso para vivir. Ellos querían compartir al Jesús que conocían con otras personas. ¿Sabes? Yo estaba pensando cuando te escuché decir esto, si es verdad que yo tengo, esto me lo hago en primera persona, esta pregunta, la ilusión de hacer de este mundo un lugar maravilloso para vivir. Claro, probablemente, Mariano, y cuéntanos, tenemos que, cuando tú nos invitas a leer Romanos 13, tenemos que volver a redefinir nuestro objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Como ser humano que vive en este planeta y como cristiana específicamente. Cuando tú me invitas a despertar, ¿es para, de alguna forma, invitarme a redefinir ese objetivo? ¿Va por ahí la cosa? Bueno, tenemos que despertar a muchas cosas, ¿no? La verdad es que realmente, pues, yo lo enlazaría un poco con la última imagen que he puesto también en la última diapositiva, donde se ve a las 5 vírgenes de la parábola, pues acudiendo al encuentro con el esposo, ¿no? Es Cristo mismo el que, adelantándose al tiempo, pues dijo que llegaría un momento en que los cristianos nos entraría un poquito de sueño por la tardanza, por el retraso, por el cansancio. Y efectivamente, quizá el principal problema es que los cristianos hemos ido un poquito entrando en el día a día con tantas ocupaciones, con tantas imprevistos, con tantas cosas por hacer, y hemos ido olvidando qué es el ser cristiano, qué es el cristianismo, ¿no? Y entonces, pues tenemos que despertar al mensaje maravilloso de Jesús, ¿no? Y a su realidad. Y hay que tomar conciencia de que el cristianismo que se vive en nuestro mundo, en una buena medida y una buena parte, pues es un cristianismo rutinario, es un cristianismo light y es casi un poco un vestido exterior que nos ponemos, una marca que podemos llevar, pero no es estar viviendo el verdadero evangelio de Cristo, ¿no? Hoy en día, desde el mundo oriental, me ha llamado mucho la atención, se nos invita a tomar conciencia. La palabra conciencia es algo que está hoy muy de moda, ¿no? Y efectivamente, pues tenemos que tomar conciencia de que realmente este mundo necesita un cambio y que nosotros tenemos las claves porque millones de personas lo han experimentado y nosotros también lo hemos experimentado en ocasiones y lo podemos experimentar cada día, y tenemos que despertar a nuestra rutina, a nuestra indiferencia, a nuestra comodidad, a nuestra pasividad, en fin, todas esas, de alguna manera, sucedáneos que la realidad nos pone para distraernos de lo importante. Podría ser, y ahora le damos paso también a los compañeros para que podáis, por favor, ya de forma directa, sin que os dé paso, pues ir interactuando con Mariano. Podría ser también, hablábamos, justo ahora comentaba Juanfra, la cuestión de que todos estamos buscando, que somos buscadores, ¿no? Seguimos buscando respuestas a las muchas preguntas que nos hacemos. Podría ser también que a veces nos dé la sensación, mirando a esa selva que tenemos ahí fuera, porque ahora tenemos selvas de muchos tipos, ¿verdad? No es la selva inicial a la que tú aludías, ¿no? La selva de Vanuatu. Nosotros tenemos selvas también muy diferentes y a veces muy urbanas a nuestro alrededor.
que a veces dudemos realmente de que la gente que está a nuestro alrededor también está en búsqueda. Porque si fuéramos quizá conscientes de que están buscando también y de que están buscando respuestas a muchas preguntas, probablemente estaríamos más dispuestos y prestos a respondérselas, ¿no? A veces da la sensación de que en realidad a nuestro alrededor la gente no está buscando y sí está buscando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no sé los demás lo que opinaríais, pero yo creo que hay inquietud, hay inquietud, en la gente hay inquietud. Lo que pasa es que quizá para mí, en mi impresión personal, el principal problema somos los cristianos. Yo he llegado a esa conclusión. Si los cristianos viviéramos a la altura de lo que conocemos y sabemos y podemos, la gente despertaría también. Pero primero tenemos que despertar nosotros, ¿no? Solamente hay que mirar la iglesia cristiana primitiva y la iglesia cristiana a lo largo de todas las épocas, la iglesia perseguida, era una iglesia ferviente y realmente pues por donde ellos estaban y pasaban conmovían y causaban impacto. Entonces, bueno, quizá tendremos que replantearnos muchas cosas, hacer autocrítica y empezar a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que se pueden hacer muchísimas cosas. Compañeros. Mariano, primero muchas gracias por tocaste mi fibra, la del adventista, ¿no? De pequeño, ¿no? He escuchado hablar de que a pesar de que este mundo se presenta muy feo y lóbrego, y a veces recuerdo una descripción que detalló Elena White cuando estuvo en visión en el cielo y luego volvió a la tierra y no quería volver. Despertaste esa fibra, ¿no? Decir, y cuando mencionas, ¿no? Leyendo a la declaración de Pablo en el capítulo 13 de Romanos, que despertemos porque ya es hora. Y yo me puse a reflexionar, eso Pablo lo escribe en el primer siglo, ¿no? Nosotros estamos en el 2022. Entonces entra un factor que no es justificativo, pero que evidentemente influye, que es, digamos, la rutina y la inercia que acababas de mencionar. Entonces, en medio de esa rutina y esa inercia, pasan los años, ¿no? Pareciera como que se difumina para nosotros el tiempo escatológico. ¿Tú crees que eso ha pasado y es así y tiene un grado de importancia? Ya circunscribo específicamente a nosotros como adventistas, los que creemos en la segunda venida de Cristo, ¿no? Bueno, yo creo que hay un componente para mí, de rutina. Hay un componente, sí, somos conscientes de que el tiempo cada vez está más cercano. Yo creo que, pues bueno, por todo lo que estamos viendo, sabemos que cada vez el momento está más cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que cada vez es más inminente, ¿no? Es un poco como una fotografía que tenía pocos píxeles y cada vez se van agregando más. Y entonces el cuadro cada vez se va viendo mucho más nítido. Y efectivamente, pues quizá a veces olvidamos de que realmente esa profecía está ahí, el tiempo es inminente, pero las circunstancias, yo creo que también son las circunstancias de nuestro entorno, pues hacen que nos hayamos acomodado a la realidad y hayamos perdido un poquito el fervor, ¿no? La iglesia primitiva era muy fervorosa, después la iglesia, con el paso de los años y de los siglos, pues cayó de alguna forma en la simbiosis con la cultura de su alrededor, mientras que bueno, los verdaderos creyentes siguieron manteniendo la fe y la constancia. Y los pioneros nuestros adventistas, evidentemente, claro, ellos se movían quizá un poco, en la época de Miller, por la premura de la fecha, ¿no? Pero yo creo que no tiene que ser la fecha lo que nos mueva. Lo que nos debe mover debe ser un poco la misión, la tarea que Cristo nos dio, porque Jesús nos dijo, en el momento que esté predicado el Evangelio de todo el mundo, entonces ya volveré. O sea, ahí es donde está la clave. Nuestra preocupación no tendrían que ser las fechas, sino cómo va nuestro programa de trabajo, cómo van los deberes que nos han encomendado. Y bueno, ahí deberíamos de centrarnos un poquito. Y entonces hay mucha gente en nuestro mundo cristiana de todos los sectores que se están dejando la vida en el intento de cumplir con la misión de Cristo. Hay muchísima gente activa.
pero Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces la faena es inmensa, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías se va a poder avanzar bastante, ¿no? Pero fundamentalmente para mí yo creo que está ahora, la clave, la pelota, pues se suele decir, está en nuestro tejado. Yo creo que si nosotros nos uniéramos en torno a Cristo e intentáramos vivirlo diariamente en nuestras jornadas, podríamos conseguir cosas increíbles. De hecho, la historia cristiana nos muestra la sucesiva cantidad de milagros que ha habido en grupos de creyentes que han conseguido cosas increíbles cuando se han unido todos en torno a Cristo y han permitido que su espíritu pueda obrar. Entonces, independientemente de las circunstancias, yo creo que eso es posible y lo único que hay que pues, sentarnos y ver qué es lo que podemos hacer. Había traído yo precisamente para esta ocasión un libro que lo conocéis perfectamente, que es el libro Servicio Cristiano. Y bueno, si queréis pasar una tarde agradable y dramática al mismo tiempo, pues echarle un vistazo a este libro. Aquí, en este libro, están las claves de lo que ha pasado, lo que está pasando. Y está escrito hace 100 años. O sea que, bueno, la historia se repite. Y bueno, yo creo que tenemos toda la información para poder hacer lo que el Señor nos está esperando de nosotros. Ahora, lo único que falta es decir, bueno, cuando empezamos, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo pedimos que el Espíritu Santo le dejemos trabajar. Porque Jesús, cuando se marchó, no les dijo, venga, empezar ya. No, le dijo, reuniros todos, unánimes en oración, juntaros y esperar a que venga el Espíritu Santo. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a poder hacer mucho. El Espíritu Santo es el cerebro de todo. Nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es el Espíritu Santo y nosotros nos tenemos que dejar utilizar. Y a veces nosotros podemos hacer lo que mejor nos parece y podemos estar haciendo las cosas pues no adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos que actuar cada uno de nosotros dirigidos por el Espíritu Santo y permitir que Él dirija nuestras vidas y que Él nos hable, personal y colectivamente, que nos hable a todos. ¿Más ideas que podemos... Bueno, Mariano, adelante, bueno, José. yo decía antes de que te incorporases a la tertulia que soy muy fan de tus predicaciones, me llegan mucho y las comparto mucho. Yo creo que este tipo de llamados que tú haces en tus predicaciones, muchas veces nosotros nos escudamos en la palabra iglesia y yo creo que son apelaciones o deberían ser apelaciones individuales. Al final la iglesia es una suma de individuos. Si yo no me siento concernido y espero a que la iglesia como institución o la iglesia como grupo se ponga en marcha, estaré entendiendo mal el mensaje, porque al final la iglesia soy yo. Yo formo parte de la iglesia. Yo soy uno de los que me siento concernido o debería sentirme concernido para poner en marcha ese mensaje. Decía también antes de que te incorporases que yo resumiría tu sermón con una frase, que es que Jesús es la revolución. Muchas veces buscamos en la política, en movimientos sociales, en filosofías, en multitud de cosas, pues, no sé, es una especie de doctrinas o dogmas que aplicar a la vida cuando con el cristianismo, cuando con Jesús, podemos defender todos los ideales más nobles que pueda tener un ser humano. Entonces, yo creo que es hora, decía Juanfra, que nos definimos como buscadores. Yo creo que deberíamos quizás parar de buscar. Quizás ser conscientes de que hemos encontrado. Profundizadores me gustaría más, porque hemos encontrado o no hemos encontrado a Jesús. Cuando buscas y sigues buscando, al final no puedes compartir porque no has encontrado. Pero cuando encuentras,
es cuando puedes compartir. Yo creo que es hora de que, digamos, he encontrado y me voy a atrever a compartir. Me voy a atrever a poner, a retar a la palabra de Dios para que se cumplan las promesas. Muchas veces nos retraemos, no nos atrevemos, porque en realidad ni nosotros mismos creemos. Si nosotros mismos no creemos, ¿cómo vamos a compartir? En este sentido que acabas de decir, a mí me ha impresionado porque voy por ahí buscando, siempre voy buscando argumentos y recursos para poder pues, transmitir lo que sabemos, ¿no? Y a mí me ha impresionado ver cómo tanto los grandes revolucionarios como grandes filósofos e incluso ateos, todos están de acuerdo en admirar la figura de Jesucristo y la vida de Jesucristo. Ha impactado al mundo, Jesucristo ha impactado al mundo. Nadie ha dicho y ha vivido lo que él ha vivido y ha dicho. Entonces, quizá pues ahí tenemos un privilegio muy grande y un honor muy grande de que él ha estado abriendo camino, ¿no? Y entonces por ahí nosotros podemos también aportar, en el sentido de que por ahí es por donde hay que trabajar. Lo que pasa es que es eso, tenemos que entonar el mea culpa, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que respirar y tenemos que reconocer el largo listado de cosas que no hemos hecho bien. Empezar por ahí. Tomar conciencia de lo que no hemos hecho bien, pedir perdón e intentar pues, vivir cada día el ejemplo de Cristo, ¿no? En este diagnóstico que estamos poniendo encima de la mesa, tú acabas de comentar algo. Has dicho que el problema son los cristianos. Porque y lo estabas uniendo en tu discurso al tema del impacto. Es decir, si no tenemos impacto en nuestro medio es porque el problema somos nosotros. Cierto. Es muy duro mirar a nuestro alrededor y poder ver conductas pues que a veces tenemos los propios cristianos que están un poco lejos del ejemplo de Jesús, ¿no? Y esto lo podemos hablar a nivel de grandes decisiones políticas, de grandes decisiones económicas, de grandes decisiones eclesiásticas. Y yo creo que todos los cristianos somos aproximadamente somos un tercio de los habitantes de nuestro mundo, eso es muchísimo, ¿no? Yo creo que todos los cristianos deberíamos de entonar el mea culpa y de hacer una profunda reflexión, ¿no? Y bueno, pues decir lo que no estamos haciendo bien, en lo que nos hemos equivocado y sobre todo rectificar, ¿eh? Porque no vale con reconocer que hemos hecho lo que hemos hecho, sino marcar una hoja de ruta, a ver cómo podemos a nivel personal y colectivo modificar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo mencionaba el drama que nosotros tenemos en este momento en las fronteras de Ucrania. Y ayer yo recibía un WhatsApp de nuestros hermanos de Ucrania, evangélicos, católicos, adventistas, todos en un macro concierto pidiendo a nuestro Padre por la paz. Es impresionante. Si los cristianos nos uniéramos y nos diéramos cuenta en dónde está el mensaje de Cristo, pues realmente podríamos conmover el mundo, ¿no? Pero tenemos que tomar conciencia de ello y tenemos que unirnos y cambiar, tenemos que cambiar. Tú decías Mariano, a lo largo del sermón, que evidentemente la ecuación triunfadora es unidos entre nosotros, amándonos unos a otros, unidos evidentemente al Señor, a Dios, y Él trabajando en cada uno de nosotros y en esa unión. Y decías en ese sentido que si esa fuera la ecuación, el Espíritu Santo, como ha demostrado a lo largo de la historia, seguiría haciendo milagros. Es decir, los milagros surgen a partir efectivamente de nuestra conexión con Dios y de la conexión entre nosotros. Pero, ¿sabes? Yo incluso iría más allá, porque si ahora vamos a traducir eso y vamos a hacer una aplicación práctica, yo estaba pensando mientras te oía hablar, ¿no? Muchas veces, a lo mejor el problema es que también nos da miedo
lanzar un mensaje positivo o un mensaje esperanzador. Y yo lo digo porque, mira, tú hablabas de esa fragancia, me ha parecido una idea muy bonita, ¿no? Que ha transformado millones de vidas, que es la salvación, que es Jesús, que es nuestro mensaje, ese Jesús, que es la revolución, me gusta mucho esa idea, que efectivamente puede transformar millones de vidas, y sabemos que ha transformado millones de vidas. Pero tú dijiste algo justo después que es muy interesante. Frente a tradiciones y a supersticiones, y con un mensaje que incluye, yo he tomado nota, esperanza, paz, perdón, libertad, poder. Y justo decías, tenemos una deuda infinita de gratitud a Dios por habernos dado todo eso. Yo a veces me pregunto si es verdad que el mensaje de los cristianos a lo largo de la historia no ha adolecido de esperanza, de paz, de perdón, de libertad, de poder, y yo voy a anotar también de gozo y de amor. Es probable que a lo mejor falte mucho de eso, y por eso muchas veces el mensaje no sea exitoso. Mucho texto bíblico, sí. Mucha teología, sí, que está muy bien. Pero ¿y dónde está lo demás? ¿Y dónde está el mensaje de esperanza y de luz? Como decía Romanos 13. ¿No nos faltará un poco de eso también? Antes que conteste, Mariano, quería agregar un poquito más, que no escuchó eso él, lo que había dicho al principio, ¿no? Y es que en una conversación que yo tuve ya hace muchos años con un compañero en la universidad, él decía no creyente, se decía ateo, bueno, y me decía, está muy bien todo lo que tú me dices, pero dice, yo lo que veo en la historia es que las tres grandes religiones que hablan de Dios, etcétera, como el judaísmo, el cristianismo o la cristiandad y el islamismo, son las que mayor espíritu cainita han aportado a la historia de este mundo, ¿no? Y ahora mismo, Mariano, tú comentabas que aquí en esta Europa civilizada, occidental, avanzada, y con aunque aquí digamos que se relativiza más la importancia de la presencia del cristianismo, estamos al borde de una guerra, ¿no? Más allá de que sabemos, Dios nos ha advertido que a medida que el tiempo se acerca al fin del tiempo, pues estas cosas ocurrirán. Qué llamativo que es eso, ¿no? Qué llamativo, porque Jesús mostró en su forma de entender y vivir la vida amor, tolerancia, empatía, compasión, y sin embargo nosotros que nos catalogamos cristianos, o sea, seguidores de él, formamos parte de una sociedad que está muy lejos de ese espíritu, de esa forma de vivir. Uh-huh. Bueno, pues ahí es donde tenemos los deberes, ¿no? También, donde tenemos el desafío y donde tenemos el reto de cada sábado, ¿no? De buscar, hacer una lista y empezar, vamos a priorizar. Yo creo que es bonito, sería muy bonito priorizar y decir, bueno, vamos a hacer una relación de objetivos y no nos vamos a agobiar, no nos vamos a flagelar, vamos a hacer nosotros lo que podamos hacer y, bueno, vamos a intentar vivirlo nosotros, ¿no? Y si podemos extender eso hacia los demás, pues mejor que mejor. A mí me ha llamado mucho la atención pues un congreso que hoy se ha anunciado abajo en la Escuela Sabática, que no sé si habréis oído el spot publicitario a través de la revista Adventista o a través de las redes sociales, ¿no? En el 13 de febrero pues se va a tener lugar un encuentro promocionado por un grupo de profesores del CEAS y bajo el lema la revolución de la ternura. Qué eslogan tan bonito, la revolución de la ternura, la revolución del amor. Y bueno, hay un grupo de personas que se han sentado para pensar un poquito cuál era el problema y cómo podemos abordar una contraofensiva a esa situación, ¿no? Vamos a crear una contrarrevolución positiva frente a esa ola de mal que nos inunda y que nos rodea, ¿no? Entonces eso es precioso, un grupo de personas unidas con un proyecto base y gente cualificada, que ahí es donde yo también va una de mis grandes inquietudes, ¿no? Es decir, que no olvidemos que en una buena parte de ocasiones las grandes revoluciones han tenido su germen en intelectuales, en cerebros pensantes.
y realmente hay que pensar, hay que ver de qué manera nosotros podemos unirnos, aquellos que tenemos algo que decir, y creo que hay muchísima gente que tiene muchas cosas que decir, y bueno, hacer una piña y trabajar juntos en equipo para poder, bueno, decir algo nuevo, diciéndolo el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús yo creo que hay que vivirlo, pero también hay que expresarlo con un lenguaje moderno y con argumentos también modernos. Decías tú, Mariano, el tema de la distracción, distraído de lo importante, ¿no? Que también has hecho mención ahora. Porque yo creo que todas las comunidades y el cristianismo quiere tener impacto, pero nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho tal vez porque vivimos en un momento en el que no nos gusta que nos señalen por ser diferentes. Y al final se lleva el gato al agua el que más grita, ¿no? Y hoy son otros colectivos los que están siempre protagonizando la actualidad o al frente de las reivindicaciones o haciendo los cambios sociales que no solo deberían ser esas personas o esos colectivos, sino también los cristianos los que estuvieran reclamando el que haya una mejora en las relaciones, el que haya una mejora en el entorno, el que pues la sociedad avance un poquito hacia lo que queremos, que haya una mejoría entre todos. A veces nos perdemos y no sabemos discriminar lo importante. Jesús dijo, y tú has hecho mención, al sígueme, y yo vuelvo a recalcar un poco lo de distraídos. Me parece muy importante que a veces estamos en las iglesias bastante distraídos de lo fundamental. Y no es que no haya que ocuparse también de los detalles, sino que a veces ponemos en los detalles la energía, se nos va demasiada, y obviando un poquito lo fundamental. Y entonces, ¿qué es lo fundamental, Mariano? ¿Dónde ponemos el acento fundamental? Porque si hablamos de la búsqueda, de la felicidad, hablamos del encuentro, hablamos, ¿no? Tú has hecho de... Si pusiéramos en una frase, ¿dónde pondrías tú lo fundamental? ¿Y estás muteado? Gracias. El sábado que viene me parece que me toca la primera reflexión con vosotros, me vais a volver a tener, y que me pensaba hablar un poquito del primer paso. Así que... Lo ponemos en esto que tú decías, en la revolución de la ternura, en el amor. No, bueno, voy a hablar del Espíritu Santo. Yo creo que el primer paso es el Espíritu Santo. O sea, yo creo que a veces nos estamos equivocando, queriendo hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría. Y Dios nos ha dado, evidentemente, recursos, talentos, fuerza y sabiduría. Pero el Espíritu Santo tiene que estar al control de todo y tenemos que ser poseídos por Él para poder abrir la boca, porque si no, nos vamos a equivocar. Si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, pues yo empezaría por ahí. Está circulando un libro, que es el que yo voy a mencionar el próximo sábado, si Dios quiere, por algunas iglesias. Yo lo he estado leyendo. A mí me ha impactado, me ha impresionado, porque es verdad. En los sitios donde se deja que el Espíritu Santo trabaje y actúe, y hay una serie de pasos, pues se producen cambios y realmente se nota. Y hay otra atmósfera. Entonces, yo creo que no tenemos que inventar nada, está todo inventado. Lo único que tendremos que sentar todos, coger papel y bolígrafo y ponernos de rodillas y empezar a trabajar. ¿Sabes? Creo que falta algo también, a lo mejor, a la hora de no obtener a veces éxito o de tener un éxito desigual, ¿no? Y es una apreciación muy personal. Al hilo de algo que comentabas también. Ese Espíritu Santo es para todos y da a quien, ¿verdad?, decide de la forma que decide. Y luego cada uno pues va llevando los frutos pues según muchas posibles variantes, ¿no? ¿Sabes? A mí me da un poco de miedo que a veces cuando hablemos de estas cosas hagamos comparativas, ¿no? Y de hecho hay gente que hace comparativas, ¿no? Que si este o esta están más consagrados, que si este o esta efectivamente pues tiene un espíritu más, comillas, misionero que otros, que sí. Y claro, esto es algo muy personal, esto es algo muy individual. Yo hace tiempo, bueno, cuando era más pequeñita, ¿no? Y te hablaban de los pioneros, de la gente que se iba a otros lugares, a abrir, ¿verdad?, campos, y gente que
se iba pues, a lugares tan tremendos, ¿no? Como estas islas, nada menos que de caníbales, ¿no? Y de repente se iban allí a pasar una vida de penurias y abrir pues, misiones en algunos lugares. Yo decía, uff, eso yo no estoy capacitada para hacer algo así, yo no puedo llegar ni de broma a hacer algo parecido. Y claro, tenías una suerte como de, ¿sabes? Preocupación por decir, caramba, ¿cómo puedo yo llegar a ese nivel de consagración o a ese nivel, ¿no?, de espíritu misionero? Con el paso del tiempo me di cuenta de que aquella idea era francamente errónea, que yo no me tenía que comparar con ninguno de ellos o ellas, admirándoles profundamente, por cierto. El Espíritu Santo en mi vida va a tener unos efectos. En la vida de José Antonio, de Jorge, de Mariano, de Juanfra, de todas aquellas personas que nos esté viendo, va a tener un efecto diferente. Y además cada uno de nosotros va a servir de una forma distinta, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en manos de, es a lo que voy, Mariano, quizá a veces también es verdad que no nos damos cuenta de que la riqueza está en la diversidad, que diversidad de dones es riqueza. Y que a lo mejor, en vez de preocuparnos menos de compararme con otros, debería buscar cuál es ¿verdad? Mi forma de llegar a esa selva, mi forma de poder dar ese mensaje. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Qué tendría que pasar para que yo me fije un poco más en mis propias capacidades y no me esté comparando tanto? ¿Puede ser este un problema, un pequeño hándicap a veces? Y desmuteate de nuevo para que te podamos oír. Efectivamente, Pablo nos dice que somos un cuerpo. Y en ese cuerpo todos somos necesarios. Y Dios nos ha dado talentos a todos. Y es un error estar mirándonos los unos a los otros, ¿no? Para compararnos, efectivamente. No. Cuantos más talentos tengas tú y tenga mi hermano, mejor para el equipo. Cuanto más valga mi hermano que está a mi lado, mejor para la tarea que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, demos gracias a Dios por las cualidades y talentos que tiene mi hermano. Pero eso, humanamente, no es natural. Se necesita algo sobrenatural para tomar conciencia de equipo. Y ahí es donde entra precisamente la tarea del Espíritu Santo. Yo también lo comparo, en vez de con un cuerpo, pues lo comparo con una orquesta. O sea, en una orquesta hay una variedad muy grande de instrumentos, ¿no? Pero en una orquesta todos los instrumentos son necesarios, pero hay un director. Y nosotros no tenemos, ninguno de los que tocan el instrumento podemos ponernos de director. El director es el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, su iglesia, Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el director de la orquesta, y lo que nosotros tenemos que hacer es procurar nuestros instrumentos, cada uno afinarlo bien, para que no desafine, para que no salga por donde no tiene que salir y no desentone. Y bueno, pues entonces el Señor hará maravillas y saldrá una melodía fantástica, ¿eh? Yo, Mariano, estaba pensando, mientras estaba comentando Esther y luego tú ahora, si nosotros vemos lo que ocurrió cuando Jesús finalmente resucita, vence al pecado y su consecuencia, la muerte, y él empieza a interactuar con esos discípulos para dejarlos en modo testigos y para encargarles la misión, nos queda claro a todos los adventistas que él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y luego, mientras hablabais, estaba pensando, ¿no?, cómo en ese periodo, el Pentecostés, ¿no?, Jesús se topó con problemas, gente que no creía del todo, gente que todavía no lo tenía claro a él, gente que lo amaba pero como persona, hasta que de repente el libro de Hechos nos lleva a ese aposento alto y esos 120 que estaban todos orando por lo mismo, unánime, orando, dice, ¿no? Y entonces es derramado el Espíritu Santo. Y como tú bien dices, ahí el Espíritu Santo suple todas las falencias, las limitaciones, etcétera. Y ese pequeño grupo hace explotar el mundo conocido en esa época. Y sin embargo, después reflexionando aún más, veo que encontramos problemas con Pedro, que todavía no tenía claro que el mensaje era para todos, no solo para los judíos. Pablo es enemista con Marcos. Es decir,
no nos desesperemos. Yo quiero decir esto, no nos desesperemos, porque somos seres humanos y tenemos nuestra naturaleza y vamos a seguir luchando con ella hasta que Jesús venga. Y si nosotros permanecemos fieles en la fe a Jesús, su sacrificio, y en relación con Él, vamos a ser transformados cuando Jesús venga y nosotros lo vayamos a recibirlo en el aire, ¿no? Vamos a ser transformados, ahí nuestra naturaleza se va a transformar. Mientras tanto, pues somos seres humanos perfectibles, no perfectos, pero indudablemente que sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo y no queda otra opción. Yo tengo que pedir que el Espíritu Santo, tengo que dejar, mejor dicho, que el Espíritu Santo trabaje en mí, porque si no, no hay forma de hacer nada en lo personal y como grupo, ¿no? Y sobre todo tener mucha paciencia, porque cada uno de nosotros estamos en un tramo diferente de camino y queremos que vayamos todos a la par y que todos piensen como nosotros, como yo, y claro, Dios nos ha dado una diversidad y una riqueza fantástica y la unanimidad se consigue con el Espíritu Santo, evidentemente, pero a partir de ahí respetando al otro, escuchando al otro, poniéndome en el lugar del otro, empatizando con el otro, entendiendo los argumentos, las circunstancias y las vivencias del otro. Y claro, en el mundo que vivimos hoy de tantísima prisa, pues a veces no tenemos tiempo para hablar, ni para entendernos, ni para escucharnos. Yo, la verdad, en estos momentos yo me siento frustrado en la escuela sabática. No tenemos el tiempo para sentarnos en el banco con nuestros hermanos. Llevamos 2 años ahí, con el bozal puesto y bueno, sin poder sentarnos en un corro, en un grupo, para poder intercambiar inquietudes, vivencias. Yo me acuerdo cuando era pequeño en las tertulias que hacían en las puertas de las casas, en el verano, los vecinos, ¿no? Y se pasaban horas y horas hablando, ¿no? Bueno, pues eso es necesario para poder entendernos, para poder confraternizar, para poder sintonizar. Hoy el enemigo eso lo ha dinamitado, lo ha hecho saltar por los aires. Yo no sé cómo el Señor lo va a poder hacer de ahora en adelante, pero sí, por Zoom, vale, bien por Zoom, pero por Zoom es muy incómodo. Yo quiero estar a cara con mi hermano y ver su sonrisa y darle un abrazo y sin preocupación de tiempo, ¿no? Bueno, algo tendremos que reinventar, pero tendremos que volver otra vez a sentarnos a hablar y a dialogar unidos por el Espíritu, ¿no? No queda más remedio que levantar un poquito la vista, porque estamos demasiado mirando nuestro ombligo y cómo nos van las cosas, que no son fáciles, ¿eh? Yo reconozco que hay que mirarse un poquito para ver si estamos de pie, sentados, o estamos un poco con las piernas temblorosas, y no queda más remedio que mirar hacia abajo y decir, a ver, ¿cómo estoy? Y estamos cada uno así. Pero merece la pena cogernos un poquito con lo que tenemos al lado, estar bien anclado y levantar un poco la mirada. Decía uno de mis terapeutas, en la vida esto es más fácil de lo que pensamos. Tú tienes tu ombligo, pero merece la pena no olvidar que tu ombligo está rodeado de otros ombligos. En ese sentido, si podemos tener pendiente de que tenemos otro ombligo con las mismas necesidades tal vez al lado nuestro, pues nos va a venir bien saber que nos necesitamos unos a otros. Yo sigo dándole vueltas, Mariano, a todo lo que nos ha suscitado, el tema del impacto, el tema de estar distraído. Yo quiero una comunidad que impacte, yo quiero una comunidad que me ayude a mí a ser mejor y que ayude a los que están al lado mío a ser mejores. Y sin embargo, yo veo, haciendo ese diagnóstico de mi realidad cercana, que estamos muy acomodados, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Que la rutina, la pasividad, que es un poquito lo que nos rodea, lo que nos caracteriza a nuestros grupos, a nuestras pequeñas comunidades. Pero sin embargo, escuchando ahora a Jorge, me ha dado otra manera. Dice, bueno, es verdad, no nos desesperemos, si vamos como podemos por la vida, ¿no? Y tal vez no estamos llamados yo no estoy llamado a cambiar el mundo, o sí, pero está claro que si yo por mi fuerza o mi grupo por sus propias fuerzas no vamos a llegar muy allá. Pero tú has hecho referencia al aposento alto.
el aposento alto, yo creo recordar que aquella gente se escondió, que tuvieron miedo y que estaban como cobardes con las puertas cerradas y las ventanas, asustados. Y sin embargo, fue el Espíritu Santo porque arriesgaron y dijeron, esto no nos vale. Porque podían haber hecho, yo creo que hoy la otra realidad es como aquellos discípulos que en torno a Jesús dijeron, qué agustico estamos, ¿por qué no hacemos unas enramadas aquí, nos quedamos aquí, no necesitamos a nadie más? Cuando el Espíritu Santo está en medio, quiere que veas los otros ombligos, quiere que levantes un poquito la mirada y veas que no estamos solos, que hay necesidades, aparte de tu ombligo, hay otros ombligos con necesidad y que estamos llamados un poquito a darnos la mano los unos a los otros. Y si damos ese pasito de arriesgar un poco, ocurren cosas imprevistas. Ese aposento alto, con aquellos 120, decías tú, Jorge, cuando el Espíritu Santo se puso en medio, salieron, abrieron las ventanas, salieron a las calles y solo unos días después de haber visto a su maestro crucificado, de haber sentido que eran unos fracasados, salieron sin miedo ante los mismos que los señalaban a cantar las verdades del barquero y decirle, esto no puede continuar así. Y no solo cambiaron su entorno, sino cambiaron el mundo. Entonces digo, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? En manos del Espíritu Santo, ¿por qué yo no? ¿No? Oye, hay una idea antes de hacer ya una ronda final que también nos dejaba Mariano, justo enlazada con lo que tú estabas comentando. Que dijiste, Mariano, algo muy bonito, que Cristo nos pide gratitud y nos pide también una aventura de fe. Me ha parecido una idea muy chula, porque es posible que esta mañana, yo no sé cuántos de los que nos están escuchando este sábado, tienen deseos de ser aventureros o se han planteado a lo mejor la vida o lo que nos queda por delante como una aventura. Pero es una palabra muy bonita y además que nos da una idea, ¿no? Una aventura de fe. Yo me preguntaba, ¿no? Escuchándote, oye, ¿seré yo realmente una aventurera de fe o todavía me falta un poquito de ese espíritu aventurero? Tú nos has invitado a ser claramente proactivos, ¿verdad? No queda otra. Salir de esa zona de confort, de esa tranquilidad y ponernos a la aventura, ¿no? Sí, la verdad que el mundo que tenemos delante nos permite, nos llama, pues, hacer algo. Y bueno, claro, Jesús y Dios y la profecía, pues claro, va por delante, nosotros jugamos con ventaja, nosotros conocemos el final de la película. Y eso, hombre, solamente con eso ya tendríamos que estar, bueno, dando saltos de alegría, ¿no? Pero es que además Él nos ha dado todos los recursos y todas las herramientas. Y cuando Moisés y los israelitas pusieron las aguas, los pies en las aguas del Mar Rojo, se abrieron. Y eso sí que fue una verdadera aventura. Esa y las que vivieron después, ¿no? Entonces, ni nos imaginamos lo que nos espera. Si tuviéramos fe y confianza en nuestro Señor. Los milagros que vamos a vivir van a ser increíbles. Pero tenemos que confiar en el Señor. Yo recuerdo una conversación que tuve con el hermano Richard, precisamente. Un día él me dijo, mira, Mariano, tenemos que mirar los que estamos, no tenemos que mirar a los que no están. Y los que estemos, vamos a tirar para adelante. Entonces, no vamos a preocuparnos. Vamos a dejarlo todo en las manos del Señor. Y vamos a unirnos y vamos a ponernos en sus manos y seguro que vamos a ver milagros. Y seguro que va a ser una aventura. Bueno, yo a lo largo de mi vida puedo presumir de que he vivido algunas aventuras interesantes. Así que creo que todas las tenemos. Entonces, pues bueno, es cuestión de volverlas a repetir y confiar en el Señor, ponernos en sus manos. Coincido contigo, Mariano, y gracias de verdad por la reflexión de esta mañana, con que nos hace falta mirarnos más, quiero decir, estar más juntos, vernos a la cara, reunirnos en esos, ¿verdad?, grupos de escuela sabática y contarnos aventuras, porque nos íbamos a animar mucho, unos a otros contándonos esas aventuras. Es verdad que se echa de menos, estar en la escuela sabática todos juntos, interactuando,
El Zoom es una herramienta fantástica, pero no es lo mismo que estar cara a cara, lo echamos mucho de menos. Que el Señor nos ayude efectivamente a redescubrir cómo poder hacer y no perder el calor y recuperar el que tengamos. Muchas gracias de verdad por esta reflexión de esta mañana y por esa aventura que pones también delante de nosotros. Bueno, ya hacemos ronda final, compañeros. Le voy a dar paso a José Antonio, que hoy ha tenido problemas con el sonido, ha interactuado también un poco menos con nosotros porque hoy la tecnología no le ha ayudado mucho. Así que, bueno, solidaridad absoluta contigo porque sé que es complicado cuando falla el tema técnico. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué reflexión hacemos para terminar, José Antonio, de tu parte? Bueno, aparte del sonido, es que vosotros sois muy rápidos interviniendo y me da rabia cortaros, ¿sabes? Pero me hubiese gustado intervenir hoy un poquito más. Mira, yo me quedaría, me gustaría desmontar dos mitos que se han dicho aquí y una pequeña conclusión. El primer mito es el que le comentaba este compañero de Jorge en la facultad, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pues en nombre de sus dioses, los que más han matado y tal. Puede ser que numéricamente sí, digamos porque han estado asentados en zonas muy pobladas, pero si tenemos en cuenta, y el tema tecnológico, pero si tenemos en cuenta la historia de la humanidad, en ningún lugar del globo ha reinado la paz. La América precolombina, sabemos que los aztecas tenían totalmente sojuzgados a los pueblos de su alrededor, y que si Hernán Cortés pudo triunfar allí fue por la unión de todos esos pueblos en contra de ese otro pueblo opresor que les asesinaba y demás. Muchas veces vemos al mundo oriental como un paradigma de la paz, pero preguntemos a los coreanos qué piensan de los chinos y de los japoneses y de las guerras chino-japonesas. Hoy el mismo Mariano ponía un ejemplo de esas bucólicas islas del sur, qué clima tenían allí antes de abrazar el cristianismo, un clima de guerra y de canibalismo. Lo mismo pasa en África, las guerras tribales. Es verdad que con lanzas y cierto material rudimentario se mata menos, pero la filosofía que está debajo de todo eso es el exterminio al otro. Así que yo no creo que sea esto, digamos, una especie de propiedad occidental, la muerte, sino que yo creo que es un negocio mundial. Satanás lo tiene bien montado, no había paz en ningún sitio. El segundo mito que me gustaría desmontar también es el tema de la cristiandad. Ahora poníamos el ejemplo de Ucrania, ¿no? Cómo todos los agentes involucrados en esa guerra son cristianos. Yo niego la mayor. El que no sigue a Cristo no es cristiano. Tú te podrás poner la etiqueta que quieras, pero el que no sigue a Cristo no es cristiano. Cristo, yo no lo he visto en los evangelios que haya matado a nadie. Es más, yo le he visto morir por mí y por la humanidad. Por lo tanto, le he visto poner la otra mejilla. Le he visto siendo Dios humillarse. Por lo tanto, no nos dejemos caer en este tipo de engaños. Yo me puedo decir lo que sea, pero si no vivo como eso, no lo soy. Yo puedo decir ahora que soy un afroamericano de 2'13 que juego en la NBA. Es tan verdad como que esta gente se llame cristiana, tan verdad como eso. No caigamos en esos mitos. Y por último, haciendo ya referencia directa pues, a lo que yo saco de lección de esta escuela sabática, es que en Cristo todo es posible, con el Espíritu Santo todo es posible. No me tengo que mirar mis fuerzas, sino tengo que dejarme que sea el Espíritu Santo el que actúe en mí. Dios tiene un plan para mí, Jesús tiene un plan para mí. Aparte del plan final, que es mi salvación, tiene un plan para mí como obrero de su viña. Yo he sido llamado. El asunto es, y volvemos otra vez a temas anteriores, es, ¿me lo creo? ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertos hábitos, ciertas actitudes o cierta forma de enfocar mi vida
o mis prioridades para que mi prioridad sea Jesús? Quizás esa sea una reflexión que yo tenga que hacer en mi vida. Es decir, ¿hasta qué punto me creo que soy hijo de Dios? ¿Hasta qué punto me creo que tengo una responsabilidad? ¿Y hasta qué punto quiero que Dios me cambie y actúe en mí? Muy bien. Jorge, ¿cuál sería tu conclusión también a la reflexión de esta mañana? Y vamos a desmutear, por favor. Adelante. Un poco aclarar lo que decía José Antonio. Este compañero me lo decía en el sentido de vosotros habláis de amor, pero os matáis. En ese sentido, no que seamos los mayores asesinos, ¿no? Y estoy de acuerdo, no podemos hablar de cristianismo, sino de cristiandad. La cristiandad es decir que somos, pero en realidad no nos comportamos como tales, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Y lo otro, con respecto a Juanfran, con todo cariño, yo no sé si, probablemente sí estaban con miedo y todo cuando se reunieron en el aposento alto, pero no olvidemos aquí en Hechos menciona, ¿no? En el versículo 4 del primer capítulo, dice, Jesús les dijo, no os marchéis de Jerusalén, esperad a que el Padre cumpla la promesa que os hable, porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ellos en realidad estaban siguiendo esa indicación de Jesús, por eso estaban en el aposento alto. Por último, gracias Mariano por el desafío que te has impuesto y por el guante que nos has lanzado. Yo lo recojo y voy a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, ver qué grano de arena puedo aportar yo a todo esto que nos espera como persona y como grupo, como pueblo de Dios en estos tiempos finales. Y me quedo con esa poderosa imagen que mencionabas de ese aborigen en esas islas, leyendo la Biblia, y ese grupo de occidentales, cuando no nosotros los occidentales que creemos ser los más inteligentes y los más listos, y sin embargo diciéndole, no leas el libro que no tiene sentido, pues gracias a este libro, tú no eres la comida mía hoy. Qué poderosa imagen. Jesús transforma realmente. Muy bien. Juanfran, ¿cuál es tu última apreciación? Pues mira, tengo tentación de replicar a Jorge y a José Antonio, a Mariana, a todo. No. Puedes. No. En poco tiempo. No, hablábamos yo comentaba, ¿no? Buscadores y han salido también, que también lo somos exploradores, profundizadores, aventureros. Yo creo que en el fondo yo quiero ser transformado, que la mayoría quiere ser transformada por Dios. Así que, por encima de todo, somos gente que hemos sido encontrados por Jesús y lo único que hay que hacer es dejar, y hay ese desafío de ser seducido por Él y ser transformados por su Espíritu Santo. Ahora me había muteado yo. Pues fíjate, yo recojo ese mismo guante que acabas de lanzar tú con algo que también nos dijo Mariano para concluir el sermón. Nos haces un llamado a despertar, a escuchar el Espíritu Santo para hacer de nuestro entorno un lugar atractivo donde vivir. Y nos dejaste con esa idea final que entronca con la del principio, con aquellos nambús que efectivamente entendieron el mensaje y por eso acabaron siendo llamados el archipiélago de la felicidad. Yo me preguntaba, ¿qué tengo que hacer yo para que mi testimonio haga de este un mundo de la felicidad? En mi pequeña isla, en mi pequeño archipiélago, en mi pequeño planeta, allí donde yo me pueda encontrar, ¿habré entendido yo el mensaje como los nambús y habré reconvertido mi entorno en un entorno feliz, en un entorno donde efectivamente el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo en mí y en aquellos que están a mi alrededor? Pues yo creo que es una idea muy bonita, una imagen muy bonita. Tu archipiélago de felicidad, ¿cuál es? ¿Lo has encontrado? ¿Estás regando allí? Bueno, no hace falta que riegues porque en las islas, ¿verdad? Llueve suficientemente y no hace falta regar para que esos árboles crezcan, pero es porque probablemente los está regando, ¿verdad? Ese Espíritu Santo. Qué bonita imagen, qué bonita idea. Pues gracias, Mariano, de verdad, y compañeros también por esta mañana absolutamente provechosa, fructífera, de descanso, porque hemos hablado también del descanso, ¿verdad? Y no sé vosotros, pero hablando de estas cosas, yo descanso. Hablando de estas cosas, recordando lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de todos, yo encuentro descanso. Y espero que todos y cada uno de aquellos que han compartido esta mañana y que han estado con nosotros también aquí en la iglesia en casa, encuentren ese descanso en Jesús. Y encuentren ese descanso, esa ayuda
¿verdad? Para poder seguir adelante en esta pequeña isla de cada uno, en nuestra pequeña isla vital, gracias al Espíritu Santo, que encontremos esa fuerza, esa ayuda, esa inspiración. Comenzábamos el programa diciendo Maranata. Pues vamos a concluir esta edición de la Iglesia en Casa recordándoos a todos que Jesús viene. Shabbat Shalom, feliz sábado a todos, Maranata, y volvemos la próxima semana aquí en la Iglesia en Casa. Gracias, compañeros. Thank you.